Cabeza de turco, chivo expiatorio o, en plan más familiar, la oveja negra. Son diferentes maneras de decir lo mismo. Como yo no pienso asumir mis desgracias, mis defectos o mis metidas de pata, se me ocurre que lo más práctico es culparte a ti. Y como los demás tienen prejuicios sobre tu persona, nadie me pondrá en duda. Bueno, nadie, menos Jorge de los Santos. Bienvenido, Jorge. Bien hallada, Monse. ¿Preparado para luchar contra los titanes? Estaremos del lado de los dioses en la titanomaquia, a ver si tenemos suerte. ¿En qué consiste el chivo expiatorio? Te pongo dos ejemplos. Entre los años 1882-1930 aproximadamente, el precio del algodón desciende y con él desciende la prosperidad en los estados sureños de Norteamérica. Es justo en esa época donde más linchamientos se producen, mayoritariamente, en su inmensa mayoría, de esclavos negreros o de libertos. En 1919, un caporal, digamos, del ejército alemán, que Alemania está viviendo pues la posguerra, digamos, de la Primera Guerra Mundial, escribe 4 cuartillas en la que determina de manera indiscutible para él quién es el causante de la situación que vive Alemania y establece los judíos, establece que son los judíos, ¿no? 20 años después, como todos conocemos, pues empieza el exterminio de los judíos, ¿no? Esa es la lógica del chivo expiatorio, que muy bien la has explicado tú en la presentación, es decir, es el proyectar, el desplazar la culpa que uno siente y la culpa que siente el colectivo, digamos, hacia un elemento externo de ese colectivo y unificarla en él. O sea, eso básicamente yo creo que sería la explicación o la definición más concreta que todos conocemos de lo que es el chivo expiatorio, o lo que es, como tú bien has dicho, la oveja negra, o sea, lo que es lo mismo, pero es un poco distinto, tiene un carácter un poco particular, o la cabeza de turco, ¿no? ¿Solo funciona con colectivos o también a nivel personal? Eso funciona, o sea, uno no puede ser el chivo expiatorio de sí mismo, o sea, necesita el colectivo. No, una persona chivo expiatorio de otra. Sí, por ejemplo, o sea, siempre necesita proyectarse, sí, necesita el concepto, o sea, es condición necesaria y suficiente el que haya un colectivo, pero un colectivo en el sentido más abarcante del término. Es decir, un colectivo puede ser una civilización, puede ser una cultura, puede ser un estado, puede ser una clase de colegio, puede ser un grupo de trabajo, puede ser tu familia, en la familia se da mucho el chivo expiatorio, o la propia pareja. O sea, siempre es de uno a otro o de otro colectivo. ¿De dónde proviene? Es decir, la oveja negra evidentemente es la que ha nacido diferente del rebaño. Tenemos el chivo expiatorio y cuéntanos también, ya que estamos, cabeza de turco. Cabeza de turco, yo por lo que recuerdo es una expresión, digamos, hoy en día que lógicamente cuestionable, que es la exhibición de el culpable, o sea, es el turco, en las cruzadas, digamos, el turco que es el enemigo, que es el que se responsabiliza de todos los males que puede llevar, digamos, pues el cristiano, lo exhibe, o sea, una vez muerto, pues le decapita y él lo exhibe en una pica, como que ha triunfado sobre la culpabilidad, ¿no? O sea, que la culpabilidad no es de él, es del otro y está ahí desplazado. Con relación al chivo expiatorio y sobre todo a la lógica, o sea, al mecanismo que supone el chivo expiatorio, que creo que es lo interesante, hay un filósofo y antropólogo francés, que es René Girard, que murió en el 2015, si no recuerdo mal, que tiene toda una tesis antropológica muy interesante, muy curiosa, con relación a este tema, ¿no? Y él ve en esa lógica del chivo expiatorio, ve un fundamento social, o sea, un fundamento de lo colectivo, un fundamento principiante, incluso anterior al que luego Levi-Strauss marcaría como la ley de la exogamia, es decir, como la de la prohibición del incesto. O sea, para que haya cualquier comunidad, cualquier colectivo, tiene que emplearse esa lógica del chivo expiatorio, ¿no? Y eso le da la posibilidad, digamos, de explicar que en todos los ritos, por ejemplo, ya se encuentra inserto, de alguna manera camuflada, la figura, esa lógica, digamos, en los ritos, pero en el concepto de lo divino, en el concepto de los dioses actúan mucho como chivos expiatorios, está ya eso. Y esa cuestión, quien, según él, lo hace más explícita, o sea, lo desenmascara más y le da nombre de chivo expiatorio,
es una mención que se hace en el Levítico del ritual hebraico, del ritual del judaísmo que se hacía en la fiesta del Yom Kippur, que es precisamente la fiesta de la expiación, donde el pueblo judío se quita las culpas, se quita los pecados de encima, que consistía básicamente en sacrificar un chivo a Yahvé y otro chivo, depositaba el rabino todas las culpas en él y lo abandonaba en el desierto para enviarlo a Azazel. Se entiende que es anterior a la Biblia, porque a veces se dice que sí, en el nace Levítico se cuenta, hoy en día la fiesta del Yom Kippur, se sigue celebrando, pero no se celebra de esta manera. O sea, se cuenta que antiguamente la fiesta del Yom Kippur se hacía justo ese ritual, que ya te digo que desenmascara un poco la lógica interna a ese proceso de proyección, ¿no? ¿Y el chivo expiatorio en realidad es culpable de algo? Mira, el chivo expiatorio importa poco que sea culpable de algo o no lo sea. O sea, el chivo expiatorio, lo que es importante en él es que sea designado unánimamente. O sea, designado significa, en primer lugar, que la designación no se acoge, digamos, a un sistema garantista de derecho. Es decir, que el chivo expiatorio se designa, se escoge a través de las sensaciones, de las impresiones, de los prejuicios que podamos tener. O sea, no está sujeto a un sistema legal. Esto se ve mucho en las redes sociales hoy en día. No hay un fallo judicial que te diga que esa persona es culpable o inocente. O sea, se fundamenta, se pasa de alguna manera por encima de lo que es el contrato social. En esto se parece pues al linchamiento, se parece a la anomía o se parece, por ejemplo, pues al tumulto, lo que sea, ¿no? Y la segunda condición es que sea unánimemente escogido. Unánimemente quiere decir una sola alma, o sea, un único ánimo hacia ello, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Supone que en cuanto no puede haber ninguna deserción. O sea, tenemos que estar todos, o sea, el colectivo que sea, por pequeño que sea ese colectivo, tiene que estar de acuerdo en que este es el sujeto, porque en cuanto hay discrepancia, pues ya se pierde esa unanimidad, ¿no? ¿Y qué condiciones sociales han promovido que existiera el chivo expiatorio y cómo ha pervivido hasta nuestros días? Sí, Montse, es interesante esto porque además es una lógica que está muy presente y la empleamos mucho sin darnos cuenta, porque esa es otra condición. O sea, las condiciones son básicamente que exista el colectivo, sin colectivo no hay. Después que exista un sistema punitivo, o sea, que ese colectivo se rija por un sistema punitivo muy estrecho, de origen puritano, es decir, todos los sujetos están siempre a punto de ser culpables de algo, o sea, siempre sienten el castigo que están encima a poco que se salgan del carril, porque te vuelvo a decir que las leyes morales y legales son muy estrictas, o sea, están muy cerradas para ese colectivo, que ese colectivo esté en crisis, es decir, que haya un conflicto dentro del colectivo. Además, una crisis de la que los propios sujetos del colectivo se responsabilizan, se sienten culpables. Por ejemplo, cuando hay una crisis de rendimiento, de decir, no, es que en un departamento de una empresa es que no vendemos suficientes coches. Inmediatamente ahí uno se siente culpable de que no está rindiendo. Eso es muy de nuestros días. Igual que es muy de nuestros días, sistema punitivo muy estrecho, de orden tanto legal como moral, lo que hemos dicho antes, y además esa sensación de culpabilidad. Todo eso lo que hace es aumentar la violencia en el colectivo, que es una violencia que se tiene que proyectar en el chivo expiatorio. Y la cuarta razón o la tercera razón que te daría para esto es la que René Girard marca como fundamental, que es el deseo mimético. Es decir, el que tú quieras lo que otro tiene y tú no lo tienes. Que eso él lo analiza, digamos, en sociedades antiguas donde había escasez de bienes, había pocos bienes y muchos pretendientes, pero en nuestros tiempos, en nuestras sociedades, el problema es distinto. Hay un exceso de bienes, cuando digo bienes de consumo, pero bienes también morales, o sea, tienes que ser muy bueno, muy estricto, muy ajustado a lo que políticamente correcto, ¿no? Entonces, ahora en nuestros días hay un exceso de bienes a los que no alcanzas. O sea, la desigualdad es el fundamento, o sea, el que tu vecino en el mismo barrio haya un tío que tenga 2 yates y tú no puedas pagar la luz a final de mes, eso hace que haya esa violencia latente que se acaba desenmascarando a alguien al decir tú la llevas, que es el chivo expiatorio. Revelador como siempre, Jorge. Muchas gracias por haber venido. Muy amable, Montse, ha sido un placer como siempre.